Bienvenidos a este gran desafío que es escudriñar el corazón de Dios. Y estábamos viendo a este Pedro que fue investido de poder siendo un discípulo. Veíamos con la autoridad que había sido manifestada por Jesucristo y de la que Pedro había sido testigo. Y también Pedro mismo había sido investido del poder para llevar liberación a los oprimidos por el diablo. Continuaremos entonces, como siempre tomen sus Biblias. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Más adelante en este estudio se van a dar cuenta del por qué nosotros trabajamos con una Biblia específica y no una Biblia moderna o posterior a 1960. Así que vayamos a Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pónganse ustedes en el lugar de Pedro. Dios te escogió de antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo suyo. ¿Tienes a Dios en Cristo en ti? ¿Tienes autoridad para sanar enfermedades? Por supuesto que sí. Marcos 3:16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro estuvo presente en las enseñanzas de Jesucristo. Escuchó la parábola del sembrador. Lo vio confrontar a los fariseos en su templo. Escuchó de la boca de Jesús qué se debía hacer para ser un seguidor. ¿Qué se debía hacer si el cuerpo se contaminaba? Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el fuego, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hace mucho tiempo, en uno de los estudios se mencionó la importancia de los números. El 1 era un comienzo, el 2 era establecido, el 3 era estar completamente completo. Y aquí Jesucristo, enseñándole a sus discípulos, les dice en 3 ocasiones donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso está completo, eso es así, eso es irremediable. Para aquellos que no sacan la voluntad de Dios, que estén fuera del sendero de la palabra por tosudez, porfía o por una ignorancia mal entendida, porque yo no puedo ser ignorante si está disponible el conocimiento. Sabiendo que hoy los renacidos, los que fuimos adoptados como hijos de Dios y que creemos que Jesús el Cristo es nuestro Salvador, por tanto pertenecemos al cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a sanar la iglesia, a la congregación. Es por lo que debemos ser muy valientes y estar dispuestos a confrontar y extirpar a los falsos creyentes, a los obreros fraudulentos, a los que enseñan diferente doctrina de la que nuestro Padre enseña en su palabra. Además, Pedro supo de la esperanza, del retorno de Jesucristo por sus santos, de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Fue entrenado por el mejor y más perfecto entrenador, por Jesucristo mismo, para enfrentar los desafíos a los que debería encarar en la ejecución de su ministerio. El que comenzó con tal poder que impactó a miles. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Instrucciones claras y precisas, porque Jesucristo hablaba todo lo que su Padre le mandaba que dijese.
y sus palabras hasta el día de hoy no necesitan de nadie que las interprete carnalmente porque son perfectas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese mismo poder que se les prometió a los apóstoles, tenemos nosotros hoy, los que confesamos Romanos 10, 9 y 10. ¿Se acuerdan? Y a ese versículo deberían de mantenerlo en su mente tan clarito que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Que creímos por ser bautizados con el nuevo bautismo espiritual, los que renacimos del Espíritu de Dios, y que nos encontrábamos en lo último de la tierra cuando fuimos llamados. Tenemos el mismo comisionamiento, ser testigos, ya que fuimos sanados, fortalecidos y ministrados por la palabra de Dios que creímos, por la promesa de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Dios no hace acepción de personas, solo de condición. Cuando Dios hace una promesa, la cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Recuerden, Pedro era un pescador. Era un pescador que, si hoy día miramos a nuestros pescadores en nuestros países, sabemos que gran educación intelectual no tienen, porque dejan de muy niños el estudio para trabajar en lo que ellos aman, porque lo aman, y eso no lo podemos negar. Entonces se imaginen a Pedro en ese tiempo, siendo pescador, y siendo tan valiente y tan inspirado por Dios para ponerse de pie y que los 11 le siguieran y alzara su voz y le dijera: varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, porque como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Si ustedes leen todo este capítulo, se van a dar cuenta que cuando les oyeron hablar en lenguas, todos se asombraron primero, porque escucharon ese fuerte respirar en el templo. Léanlo. Se trató en detalle en otro estudio anterior. Por eso hemos tomado parte solamente ahora. Todos se enteraron de eso. Por eso se reunió una congregación tan grande, que fueron 3.000 los que se reunieron. Y a esos 3.000 Pedro les estaba hablando. ¿Se imaginan lo valiente que tuvo que ser? Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios. Porque lo que decía esa gente que lo escuché hablar en lengua decían: estos están ebrios, están llenos de mosto. Específicamente fue lo que dijeron. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Se dan cuenta que las mujeres también pueden profetizar? De acuerdo a lo que Dios inspiró a Joel, a ese profeta. Léalo de nuevo. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No hace ninguna distinción entre un hombre y una mujer, negándole el derecho a manifestar a esa mujer, como algunas religiones lo hacen. Además, esas mujeres
tienen el mismo Espíritu de Dios que nosotros tenemos. No lo olviden, son coherederas de la gracia de la vida. Pero sigamos. La prédica de Pedro no terminó ahí. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Entienden lo que este hombre, un pescador, estaba mencionando o estaba mostrando con su hacer? Mostró de nuevo, mostró convicción. Y no es el denuedo que suponen hoy día las religiones, que saltan, gritan, se revuelcan, levantan las manos, gritan amén, aleluya, que es desorden, que es alboroto. No está inspirado por Dios todo eso, porque Dios se manifiesta en la quietud y en la paz. Aquí no hay nadie gritando ni saltando. Están escuchando atentamente lo que este hombre, inspirado por Dios, les decía. Denuedo, convicción. Pedro hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios en él. Recuerden, era un pescador. Si hoy los pescadores tienen poca educación, ¿se imaginan en ese tiempo? Así se cumplía lo dicho por el profeta Joel. Profetizarán, sabiendo que la profecía puede ser tanto predicción como declaración, siendo en este caso declaración. ¿Qué impacto tuvo esta declaración inspirada por Dios hecha por Pedro? Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Primero se desprende que la declaración de Pedro tuvo gran impacto en los oyentes, porque estaba inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo en Pedro. Lo segundo es que los oyentes tuvieron un genuino arrepentimiento, no solo de labios, sino de corazón. Y cuando hay arrepentimiento de corazón se cambia la actitud, cambia la información y las acciones vividas hasta ese momento por nueva información. Es todo lo que se debe hacer. Nuestro Padre no pide otro tipo de sacrificio. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué tipo de bautismo fue el que recibieron? Pregúntense eso. ¿Qué tipo de bautismo fue el que estas 3.000 personas recibieron? El mismo que profetizó Juan Bautista y que el Hijo de Dios Jesucristo enseñó a los apóstoles. Ser llenos del Espíritu Santo. Recibir poder de lo alto. Hoy nosotros también podemos ser testigos, corroborando o avalando este hecho por medio de la manifestación de hablar en lengua. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios, como muestra los versículos de este capítulo haciendo referencia a la profecía de Joel, dice que derramará de su Espíritu sobre toda carne, sin excepción. Además agrega que los hijos y las hijas profetizarán, que solo invocando el nombre del Señor serán salvos. ¿En alguna parte se menciona el agua? No. Entonces, ¿por qué las religiones hacen el bautismo en agua? Porque se convirtió en un rito, porque no han creído que hoy está disponible un nuevo bautismo y que este bautismo es espiritual. Y como veremos más adelante, el ataque del adversario a la doctrina del bautismo espiritual fue aumentando poco a poco, hasta lograr que los mismos apóstoles fueran pervirtiendo y cambiando la sana doctrina y la práctica recibida de Jesucristo mismo e introdujeran sabiduría humana, animal y diabólica. ¿Se acuerdan que hace ya años el primer estudio que abordamos fue Cuídate de ti mismo y de la doctrina? Porque el adversario y su lazo está siempre frente a nuestro andar. Y somos nosotros los llamados a verlo espiritualmente. Tenemos las herramientas para hacerlo. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo, el don, el regalo dado por Dios. Además de tener el poder, sabía que ese poder se manifestaba al operarlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Hechos 3:15. Y les dice además, en Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, que en Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Tenía miedo Pedro en esta declaración al confrontar al pueblo que había apoyado a los religiosos en su petición de crucifixión? No, por supuesto que no. Cuando se sabe que se está al amparo de Dios, caminando dentro de los linderos de la palabra revelada, con la exactitud pedida por Dios, no se tiene miedo, duda o temor. Además deja claro quién resucitó a Jesucristo. Fue Dios su Padre. Hoy el diablo, el Dios de este siglo, ha pervertido también esta doctrina, al punto que muchas congregaciones o religiones creen y enseñan que Jesús es Dios. Por tanto, háganse esta pregunta. Si era Dios el crucificado, ¿quién resucitó a Dios? Solo se necesita usar la lógica para ver el error doctrinal de estas religiones, porque nosotros sabemos, porque lo hemos leído, lo hemos estudiado, que hay un solo Dios. Entonces, si había un Dios crucificado y un Dios que lo resucitó, son dos. Estaría destruyendo toda la palabra de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tampoco es un engañador. El engañador es el adversario, no Dios. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Cuando se está haciendo la voluntad del Padre, siempre habrá presión y persecución. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia. ¿Recuerdan? Que también lo hemos visto. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo le enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan? Todo lo que pidierais a Dios, yo lo haré, decía Jesucristo, porque es el mediador. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Está hablando de Pedro. A ellos lo tenían de prisionero, y a ellos le habían dicho que no. Mejor lo leamos. Hechos 5:28, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Saben qué ocurriría con todos aquellos seguidores de las religiones si dijeran esta frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? No queda ninguna religión, ninguna. Volvamos. ¿Cuánta convicción en la respuesta que le dio Pedro? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánta convicción? ¿Cuánto de nuevo? Ante la hipocresía de estos religiosos, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Quién había pedido la muerte de Jesucristo? Ellos. ¿Se dan cuenta que son hipócritas? ¿Que son mentirosos? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Pedro muestra miedo? ¿Tiene duda? ¿Muestra temor de llamar a los asesinos? Por supuesto que no. Si enfrentaron en una situación igual, ¿qué harían? Si ustedes se enfrentaron en una situación igual, ¿qué harían? Pues bien, para su conocimiento, este ataque lo están sufriendo día tras día. El adversario está sistemáticamente lanzando ideas a la mente de la gente con sus dardos de fuego, de los que habla Efesios 6, tales como: se debe aceptar a sodomitas y lesbianas. Se debe aceptar como normal el matrimonio entre estos depravados, hijos del diablo. Se debe aceptar que en las escuelas se enseña a ser pervertidos desde pequeños a los niños. Se debe creer que la gente muere porque Dios necesita otro ángel en el cielo u otra flor en el paraíso. Que el hablar en lenguas no es para este tiempo. Que los padres no pueden enseñar y corregir a sus hijos. Que se debe bautizar en agua. Que Jesucristo es Dios.
entre otras muchas doctrinas de demonios, para llegar finalmente a una frase: no hay Dios, Dios no existe. ¿Han escuchado a esa gente que dice si Dios existiera esto no ocurriría? ¿No han escuchado? Yo sé que sí. A toda esa gente que dice si Dios existiera esto no ocurriría, es porque le están haciendo el trabajo al adversario, están negando la existencia de Dios. Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Debemos recordar que Pedro era un pescador con poca o ninguna educación. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ustedes saben lo que significa vulgos? En griego es idiotes. Significa indocto. Se traduce ignorantes. Estos religiosos eran conocedores que Pedro y Juan, la única cercanía a Dios y a su palabra que tenían, era la que se enseñaba en los templos por medio de los sacerdotes. Por eso le llamaban del vulgo, los consideraban indoctos e ignorantes. Se debe entender también que Pedro vivía la ley de los profetas, nació y creció con ella. Por ende, el viejo hombre de Pedro era religioso, apegado a tradiciones y mandamientos y doctrina de hombres que habían pervertido la palabra de Dios, y que, sumado a lo anterior, ahora tenía la presión y la persecución de estos religiosos que lo amenazaban para que no hablara y transmitiera el mensaje de salvación recibido directamente del Hijo de Dios. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Cuando se vive y se enseña la palabra revelada de Dios tal y como está escrita, siempre aparecerán los que comenzarán a cuestionar y se negarán a escuchar la corrección, aunque el poder en manifestación operado por un creyente esté a la vista. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hechos 9:33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿A quién fue a visitar Pedro? Lean el versículo 9:32. Aconteció que Pedro, visitando todo, vino también a los santos. Este hombre había renacido, porque también dice santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hechos 9:34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, Pedro tampoco hizo ayunos, hizo show de sanaciones. Imitó lo que su maestro había hecho. Levántate y haz tu cama. Jesucristo dijo: levántate y toma tu cama. ¿Entienden ahora el poder con que Dios nos ha dotado? Porque también tenemos el mismo Espíritu Santo que Pedro tenía y que Jesucristo estuvo sobre él. Pedro había creído lo prometido por Jesucristo, que pondría sus manos sobre los enfermos y sanarían. Tenía al viejo hombre totalmente dominado hasta ese momento. No tenía duda, miedo o temor en hacer la voluntad de Dios. No olviden, todo el poder que Pedro manifestaba en su andar en este tiempo, aún teniéndolo, se pervertirá. Dios les bendiga, y es el mismo lazo en el que nosotros podemos caer. Por eso Dios nos recuerda, cada día trae su propio afán. Todos los días procuro ser el mejor hijo de Dios. Ni siquiera creyente, el mejor hijo de Dios. Porque un hijo de Dios obedece, se somete, respeta, sigue y oye a su Padre. Dios les bendiga y nos estamos viendo prontamente.